Bueno, ayer se realizó una reunión política del Partido Revolucionario Moderno con una participación de 526 miembros de esta comisión, o un quórum más bien de esta cantidad de miembros, de 732 que son las personas inscritas como miembros de esa instancia de gobierno del Partido Revolucionario Moderno. Distintas decisiones tomaron dentro del Partido Revolucionario Moderno que tienen que ver esencialmente con ese proceso de fortalecimiento interno, de fortalecimiento institucional, de crecimiento que esta organización política comenzó hace ya varios meses, o uno diría desde terminadas las elecciones mismas del año pasado. Dentro de estas decisiones tomadas por el Partido Revolucionario Moderno, quizás la de mayor trascendencia es la de realizar un proceso de primarias escalonadas que deberían concluir el próximo 26 de noviembre y que tiene como propósito escoger a las autoridades internas de esta organización política, del PRM, presidente, secretario general, los vicepresidentes, secretario de organización, es decir, todas las autoridades internas de este partido que, como recordaremos, las actuales autoridades fueron integradas en ese proceso de transición de este grupo de políticos que eran miembros del Partido Revolucionario Dominicano y formaron esta organización política PRM, y que de manera provisional o sin una formalización vía primarias se escogieron las actuales autoridades. Se habla además de que para la realización de este proceso de primaria se deberá concluir con el registro de militantes de esta organización a más tardar el 31 de octubre. Ya entonces vendrían los procesos de convenciones, tanto de delegados locales como convención a nivel nacional de delegados, para ratificar las decisiones que se hayan tomado en las primarias sobre quiénes serían las autoridades de este partido. Ahí estamos presentando este reporte del Listín Diario y está esa foto. Y esa foto es una evidencia de la participación no solo de las autoridades formales del partido, sino de los dos principales líderes de esta organización política, Luis Abinader e Hipólito Mejía. Y bueno, este es un paso importante en materia de unidad, de fortalecimiento institucional, como decía, pero también de unidad de una organización política que todos sabemos que desde hace ya varios meses están prácticamente en el ruedo detrás de una candidatura de esta organización para la presidencia, estos dos líderes del partido político, y eso hace temer el que los conflictos y la confrontación dentro de esta organización puedan crecer. Bueno, es importante que el Partido Revolucionario Moderno haya realizado este encuentro porque estaban pendientes, estaba pendiente el establecimiento de todas estas fechas en un calendario formal. Hasta el 31 de octubre tienen ya la autorización o el proceso de registro de militantes con el que pretenden identificar a todas las personas que forman parte de esta organización política. Se han dado un plazo para la revisión de ese registro, y es que el Partido Revolucionario Moderno sostiene su posición de que para el proceso de primarias que se discute en la ley de partidos políticos, ellos estarían de acuerdo con que se realicen unas primarias simultáneas, pero con el padrón cerrado, alegando que cada organización política debe
los candidatos de cada organización política deben ser elegidos por los militantes de esta propia organización o de este partido. El PRM ha estado levantando su padrón desde su formación, que fue poco antes de las elecciones pasadas, una organización política que, aunque surge del Partido Revolucionario Moderno, ha intentado también buscar la simpatía en sectores de la población dominicana que no encontraban en los partidos tradicionales una fórmula que entendieran fuera viable para administrar el Estado dominicano. Así que ha estado organizando la Casa del PRM y tenía pendiente el establecimiento de estas fechas. Tal y como tú dices, estaban en la mesa la dirigencia política de esta organización, el presidente Andrés Bautista, así como su secretario general Chu Vázquez y otros líderes de la organización, y estaban sentados en la mesa Luis Abinader e Hipólito Mejía. Uno de los principales retos que tiene esta organización política como partido de oposición es la de renovar caras, porque el Partido Revolucionario Moderno ha dicho que se quiere presentar como una alternativa, y Milagros Ortiz Bosch, en unas palabras que ofreció a los presentes en la reunión de ayer, dijo que el reto de ese partido no es solamente organizarse y estructurarse de manera adecuada, sino convertirse en un partido de oposición que realmente tenga un peso. Y si hay algo que se ha criticado desde el análisis político en nuestro país en los últimos años, es precisamente ese papel pasivo que ha tenido la oposición política, porque ha estado más inmersa en conflictos internos y en atender a esas divisiones internas que se han generado, y han olvidado lo importante que es que jueguen un papel en el Congreso Nacional y en la vida política de defensa de los derechos de los ciudadanos. El PRD, como organización política antes de esta división, incluso tenía una fuerza mucho mayor como estructura dentro del Congreso Nacional, y desaprovechó muchísimas oportunidades que tuvo durante los 6 años del pasado periodo de Congreso, del 2010 al 2016, precisamente porque sus problemas internos incluso trajeron como consecuencia la generación de una nueva organización política. Así que el PRM, que ahora tiene en sus manos la posibilidad no solamente de limpiar su padrón, que en eso es que han estado trabajando, y que es interesante que una organización política quiera entrar en eso, debe también renovar algunas caras y hacer propuestas que resulten atractivas. Ocurre con el PRM como puede ocurrir con cualquiera de los partidos de oposición y cualquiera de las estructuras políticas de nuestro país, que se han convertido en espacios donde se mantienen prácticamente de manera perenne las mismas caras. Hablan de renovación, hablan de cambios, pero no dan participación a la juventud de esos mismos partidos, que en algunas ocasiones incluso es una juventud bastante preparada, muy bien formada en materia política, y que podría conectar mucho mejor con otros sectores de la población que en este momento hasta podría mostrar apatía con relación al sistema político partidario que tenemos en nuestro país. Tú sabes que este proceso del PRM es una oportunidad para comenzar a implementar algunas de las demandas y de las medidas que se están procurando que sean contenidas en la nueva ley de partidos políticos. Pues no hay que esperar que ya se haya aprobado la ley de partidos políticos para que una organización partidaria comience a dar paso hacia no solo su fortalecimiento institucional, sino su consolidación democrática, o afianzar los procedimientos y mecanismos democráticos de toma de decisiones al interior de estas organizaciones. Y por eso estas convenciones que estará llevando a cabo el Partido Revolucionario Moderno se constituyen en una oportunidad para dar pasos en esa dirección. Y tú hablabas del liderazgo relevo, que creo que sí, que es importante, sería una muestra de esta organización política de exhibir nuevos líderes políticos asumiendo responsabilidades dentro de esta organización, es decir, el cambio en esta organización política. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, uno de los temas que se debate ahora en la ley de partidos políticos tiene que ver con la participación política de las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres.
Pues esa sería, entiendo, una oportunidad interesante para que la dirección del PRM dé paso hacia una representación importante en condiciones de equidad de las mujeres en los órganos de dirección de esta organización política. Entiendo que acciones de esta naturaleza ayudarían que eso que estamos exigiendo como legislación, como medidas y acciones para una legislación, se constituya en una práctica desde ya, en un cambio de esas prácticas de los partidos políticos que ayude a que esos aspectos estén contenidos posteriormente en esa legislación. Pero sin dudas es muy importante este esfuerzo que va a hacer el PRD a partir de ahora, el PRM, que está haciendo a partir de ahora y que deberá concluir en diciembre. Atención a eso que ya señalabas en el sentido de que el fortalecimiento interno de la segunda fuerza política del país, como lo constituye el PRM, implicaría no solo estos cambios internos, este proceso de elección de autoridades, tiene otros grandes retos asociados al tema que tú lo decías de el tipo de oposición que esta organización política tiene que hacer, que es una oposición que no puede limitarse al discurso y a las críticas en medios de comunicación. El PRM tiene una cuota importante de poder y a través de esa cuota de poder tiene también que expresarse esa forma de hacer política distinta y opuesta a lo que tradicionalmente se ha hecho en el país. Es decir, el PRM tiene una representación importante en el Congreso Nacional, la tiene en distintos ayuntamientos del país y la mejor manera de plantearse como una propuesta política distinta a lo que ha existido en el país es que desde estos órganos de poder el PRM pueda presentar acciones que ayuden a marcar esa diferencia. Y claro, además de eso, el gran reto está posteriormente en el tema de elección de candidaturas a cargos de elección popular, porque es importante que se sepa la diferencia. Una cosa ahora es la convención que se va a hacer para elegir autoridades internas. Otra cosa es la elección de candidaturas a cargo de elección popular, que ahí también se tiene que marcar una diferencia importante, que no lo hizo el PRM en las elecciones pasadas, eligiendo candidatos, muchos de los cuales todos sabemos cuál había sido su trayectoria, pero teniendo como uno de los aspectos fundamentales el hecho de que esos candidatos puedan tener recursos suficientes para financiar sus campañas. Ese no debe ser el criterio que prime en esta ocasión. Ahí no solo el PRM, las demás fuerzas políticas de este país tienen que presentarle a los dominicanos y las dominicanas una nómina de candidatos y de candidatas compuesta por gente con el perfil que requiere el quehacer político en nuestro país.